video y esta vez estaremos hablando de un tema interesante. Si quieren saber de qué se trata, quédense y acompáñenme. A few moments later. Hoy hablaremos sobre citación y referencias. ¿Qué es citar? Citar es reproducir o mencionar las ideas de otras personas. Ahora, ¿qué es necesario citar? Es necesario citar las teorías o ideas de otras personas. Asimismo, cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Asimismo, frases copiadas literalmente. Y ahora, ¿qué no es necesario citar? No es necesario citar hechos o datos de conocimiento común. También no es necesario citar nuestras propias ideas, nuestros aportes o algún estudio y reflexión que hemos realizado. Y ahora, ¿cómo se cita? Esto dependerá del estilo bibliográfico que se utilice. Trabajo de un solo autor. Debe incluir el apellido del autor seguido del año de publicación del trabajo, entre paréntesis, o el apellido y el año separados por una coma, entre paréntesis, como se presenta a continuación. Énfasis en los autores. Iniciamos con el apellido del autor y el año entre comillas. Así, por ejemplo, Walker 2000 comparó los tiempos de reacción. Énfasis en el año. Iniciamos con el año separado con una coma, luego el apellido del autor. Así, por ejemplo, en el año 2000 Walker compartió los tiempos de reacción. Énfasis en el texto. Se utiliza para destacar palabras o frases en un contexto específico para resaltar su importancia en un texto. Ejemplo, en un estudio reciente sobre el tiempo de reacción, Walker 2000 describió un método de varios autores. Siempre se citan ambos autores. Cuando hay más de 3 autores, se citan todos la primera vez. En citas subsecuentes se incluye únicamente el apellido del primer autor, seguido de el al, sin cursiva y el año. Cuando tienen más de 6 autores, se cita únicamente el apellido del primero, seguido del al, sin cursiva y el año. Pero en la lista de referencias se escriben las iniciales y los apellidos de todos. Por ejemplo, cita de asociaciones, corporaciones como autores. A veces se escriben los nombres completos la primera vez y se abrevian en la siguiente. Así, por ejemplo, cita de un autor citado por otro autor. Se cita el apellido del autor, entre paréntesis, se pone citado por, seguido de coma y el año de publicación. Por ejemplo, trabajos sin autor o anónimos. Se citan dentro del texto las primeras palabras de la lista de referencia. Se utilizan comillas doble en torno al título. Se cita dentro del texto la palabra anónimo seguido por una coma y la fecha. Por ejemplo, 2 o más trabajos de diferentes autores dentro del mismo paréntesis. Se hace la cita por orden alfabético de acuerdo al apellido del primer autor. Las citas se separan con punto y coma. 2 o más autores con trabajos de diferentes años. Se hace la cita de los apellidos
de los autores y a continuación los años de las publicaciones separados por una coma. Así, por ejemplo, citas cortas. Esta tiene menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas, se cita el autor, el año y la página específica del texto. Y se incluye la referencia completa en la lista de referencias. Ejemplo. Cita larga. Esta tiene más de 40 palabras. Se empieza a renglón en una nueva línea a 5 espacios separados del margen izquierdo. Se cita el autor, el año y la página específica del texto. Se incluye referencias completas en la lista de referencias. Ejemplo. Ahora hablemos sobre las diferencias entre referencia bibliográfica y bibliografía. La referencia bibliográfica. En la lista de referencias se incluyen solamente las fuentes que se utilizan en la investigación y preparación del artículo citado en el texto. Bibliografía. En la bibliografía se citan todos los trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Hablemos sobre los elementos identificadores, los cuales tenemos 5: el quién, el cuándo, el qué, el dónde y en qué formato. El quién, los autores, el cuándo, el año de publicación, el qué, el título o datos de publicación, el dónde, la localidad o editorial y en qué formato. Ya puede ser impreso, electrónico o microformato. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado.